Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. No suelo hablar de esto porque ni yo termino de entender qué fue lo que pasó, pero a veces, cuando no puedo dormir, me acuerdo de esa casa y se me eriza la piel como si siguiera ahí adentro. Todo empezó cuando me tocó cubrir a un compañero en una entrega de mudanza en la zona centro de Tijuana. En un callejón angosto cerca del viejo cine Bujasán, una de esas calles, donde parece que el tiempo no avanza, y las casas se ven igual que hace décadas. La instrucción era sencilla: llegar a las 8 de la noche, recoger unas cajas ya empacadas, y llevarlas al otro lado de la ciudad. Al llegar, me llamó la atención que la calle estaba completamente vacía. Ni un carro, ni un perro, ni música de fondo, nada. Solo el eco de mis pasos mientras cargaba la primera caja desde la casa hacia la camioneta. No vi a nadie más. La puerta estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando. Pero cuando pregunté en voz alta si había alguien, nadie respondió. Pensé que quizás la dueña ya se había ido, y dejó todo listo para facilitarme el trabajo. Empecé a sacar las cosas una por una. Eran cajas pesadas, con libros, adornos antiguos, y algunas con lo que parecían ser cosas religiosas: veladoras negras, estatuillas de santos sin rostro, y un crucifijo al revés. Me incomodó, pero traté de ignorarlo. En la cuarta vuelta me detuve a tomar agua dentro de la casa. Fue ahí cuando sentí por primera vez algo extraño. El aire estaba más frío adentro que afuera, como si hubiera aire acondicionado, pero no había ruidos de ventilación, ni ventanas abiertas. Me puse en alerta. Mientras bebía, escuché un leve sonido de pasos en el segundo piso. Me quedé quieto, esperando que bajara alguien, pero no pasó nada. Subí para avisar que ya iba a terminar, más por respeto que por otra cosa. El pasillo estaba oscuro, olía a incienso y a humedad vieja. Había 4 puertas cerradas. Toqué la primera. Silencio. La segunda también. Al llegar a la tercera, escuché un murmullo, como si alguien hablara bajito en otro idioma, algo entre susurro y canto. Me alejé de la puerta con un escalofrío recorriéndome la espalda. Decidí no abrir ninguna y bajar. Pero al girarme para regresar por las escaleras, la casa estaba completamente a oscuras. Ni un rayo de luz, ni de la calle, ni del interior. Saqué la linterna del celular y bajé rápido, pero al llegar al primer piso, me di cuenta de que la puerta por donde había entrado ya no estaba abierta. Estaba cerrada y, lo peor, sin picaporte por dentro. No había forma de abrirla desde donde yo estaba. Intenté mantener la calma, pensando que quizás alguien me había jugado una broma. Toqué la puerta con fuerza, llamé a gritos, pero no respondía nadie. Entonces escuché una respiración detrás de mí. No eran mis pasos, no era mi eco. Era una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera parado justo a mis espaldas. Me giré con el celular apuntando hacia todos lados. Nada, vacío. Pero esa sensación de estar acompañado no se iba. Era como si alguien se moviera apenas yo dejara de mirar en una dirección. Caminé hacia el pasillo del fondo, buscando otra salida, y entonces encontré algo que no estaba antes. Una especie de altar, con fotos antiguas, todas en blanco y negro, con rostros tachados, con marcador rojo. En el centro, una foto mía, la misma que uso en mi carnet del trabajo, arrugada, clavada con un alfiler en el pecho. Solté el celular del susto y al recogerlo, noté que ya no tenía señal. Las paredes parecían más angostas, como si la casa se estuviera cerrando poco a poco. Me lancé contra una ventana para romperla, pero era como golpear concreto. Todo parecía falso, como si no fuera una casa real sino una copia mal hecha de una. Me escondí en un rincón, intentando entender qué estaba pasando, cuando la escuché. Una voz grave, ronca, diciendo mi nombre desde la oscuridad. No te vayas todavía. Esa voz no era humana. Sonaba como si viniera de dentro de las paredes, como si muchas bocas la repitieran al mismo tiempo. Me paralicé. No quise voltear. No quise mirar nada más. Me pegué contra la esquina del comedor, esperando que todo fuera un mal sueño o una alucinación por el cansancio.
Pero la casa no me iba a dejar ir tan fácil. Una ráfaga de viento helado recorrió el pasillo, y las puertas del segundo piso comenzaron a golpearse una tras otra, como si alguien las azotara desde adentro. El suelo crujía, pero no como madera vieja, sino como si algo caminara por debajo, como si la casa respirara. Cada vez que parpadeaba, todo se oscurecía un poco más, y entre los segundos de oscuridad, vi algo moverse por el pasillo. Una figura delgada, encorvada, con brazos demasiado largos y la cabeza ladeada, que me observaba sin ojos. Cerré los ojos con fuerza, deseando desaparecer. Empecé a rezar, aunque no soy creyente. Recité lo poco que recordaba de niño. Algo se quebró en el piso de arriba. El sonido fue seco, como si alguien cayera. Y luego pasos, rápidos, que bajaban por las escaleras. Me levanté de golpe y corrí a la cocina. Cerré la puerta con el primer mueble que encontré y busqué desesperado algo con que defenderme. Nada, solo platos rotos, polvo, botellas vacías. La voz volvió a sonar, esta vez dentro de mi cabeza. ¿Te vas sin despedirte? El picaporte comenzó a moverse, lento, suave, como si una mano del otro lado intentara entrar sin apurarse. Entonces vi algo que no había notado antes. Una puertecita en la esquina inferior, como de alacena, cubierta con un mantel viejo. La abrí a la fuerza y me metí sin pensarlo. Estaba oscuro, pero al fondo se veía una luz tenue. Era un túnel estrecho, hecho con ladrillos antiguos y olor a tierra mojada. Me arrastré por él como pude, arañándome las rodillas, raspándome los codos, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a jalar de los pies. Después de unos minutos que se sintieron eternos, el túnel desembocó en una bodega, un espacio cuadrado lleno de cajas y telarañas. Pero lo más raro es que ya no era la misma casa. La puerta de salida daba directo a un lote vacío, a unos metros del callejón Bravo. Me incorporé como pude y salí tambaleando, sin entender cómo había salido tan lejos. Ya era de madrugada. El cielo tenía esa claridad tenue antes del amanecer. La casa, desde afuera, estaba apagada, callada, como si nada hubiera pasado. Subí a la camioneta con las manos temblando y arranqué sin mirar atrás. No avisé a nadie. No regresé a entregar las cajas. Solo manejé hasta llegar a casa. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Pasaron días antes de que pudiera contarle a alguien lo que me había pasado. Pero cuando por fin lo hice, un compañero del trabajo me dijo algo que me dejó helado. ¿Fuiste al callejón Bravo? Esa casa está abandonada desde hace años. Nadie vive ahí. Nadie. Pensé que me estaba bromeando, pero me mostró una nota vieja del periódico local, donde se mencionaba una mujer que había desaparecido en esa misma casa, en condiciones extrañas. El lugar fue clausurado por la policía tras encontrar símbolos pintados con sangre en las paredes y restos de animales enterrados en el patio trasero. Volví una semana después, de día, con la excusa de buscar una herramienta que había olvidado. La casa estaba tapiada, las ventanas selladas con tablas, y en la puerta principal había un símbolo tallado con fuego en la madera, un círculo con 3 líneas en cruz, exactamente el mismo que había visto en una de las veladoras. Desde entonces he tenido sueños con esa figura. A veces la veo en la calle, parada al fondo de un pasillo, inmóvil, o en el reflejo del espejo cuando me lavo la cara. Nunca se acerca, solo me mira, no tiene rostro, solo una sombra delgada que parece esperarme en cada esquina. Todavía tengo esa foto mía con el alfiler. La guardé sin querer en el bolsillo antes de salir. A veces pienso en quemarla. A veces creo que es lo único que evita que algo peor me encuentre, pero cada vez que intento destruirla, escucho esa voz en mi cabeza, susurrándome desde la oscuridad: no te vayas todavía. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría muchísimo a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Siempre me dijeron que tener 2 trabajos me iba a matar. Lo que nadie esperaba es que fuera el de la cafetería el que casi me lleva. De día soy asistente en una bodega de repuestos,
pero por las noches trabajo cerrando una cafetería en la zona Río, justo frente a un edificio de oficinas vacío que lleva años sin rentarse. El lugar no tiene nada raro, al menos no durante el día. Hay música, gente entrando y saliendo, risas, el olor a café recién hecho. Pero de noche se siente distinto. Todo empezó una semana después de que me dejaron solo a cargo del turno de cierre. El local cierra a las 11, pero siempre me quedo hasta las 12 o 1, limpiando, contando caja, dejando las cosas listas para el día siguiente. La primera vez que noté algo fue una madrugada, mientras barría cerca del ventanal. Vi a alguien parado del otro lado de la calle, en la acera frente al edificio abandonado. No hacía nada, solo miraba hacia la cafetería. Pensé que era un vagabundo o alguien esperando taxi, pero cuando levanté la vista otra vez, ya no estaba, ni se escuchó que caminara. Nada. Después de eso, empecé a sentirme observado. No era paranoia, lo juro. Me movía entre mesas y tenía esa sensación constante de que había alguien más en el local. Una noche incluso encontré una silla movida del lado que no se usa, como si alguien se hubiera sentado ahí mientras yo estaba en la cocina. No dije nada. No quería que pensaran que estaba loco o peor, que no podía trabajar solo. Pero lo más raro pasó un miércoles. Hice el cierre como siempre. Todo limpio. Caja cuadrada. Apagué luces. Cerré puerta principal. Y cuando salí al estacionamiento trasero, vi que el letrero de abierto seguía encendido. Me regresé, pensando que olvidé apagarlo, pero al entrar, las luces estaban encendidas de nuevo. Y la máquina de espresso sonaba como si alguien la estuviera usando. Me quedé congelado en la entrada. El olor a café quemado llenaba el ambiente, pero no había nadie. Caminé despacio hasta la barra y noté que una de las tazas estaba servida, con vapor saliendo aún. Una taza que no estaba ahí hace 5 minutos. Revisé la cámara del celular y grabé rápido un video. Pero cuando lo vi, el local se veía completamente apagado, en silencio, como si nada de eso estuviera ocurriendo. Me senté en la cocina un rato, intentando calmarme. No llamé a nadie. No sabía qué decir. Hola, hay un fantasma que me prepara café. Pero desde esa noche, las cosas se volvieron más evidentes. Escuchaba pasos detrás del mostrador, susurros en el baño de empleados, cosas que caían sin razón. Todo solo cuando yo estaba solo. Una noche incluso vi claramente a alguien pasar por el fondo, del área de mesas al sanitario. Pero cuando fui a revisar, no había nadie. Lo peor fue el viernes. Estaba fregando el suelo y escuché la puerta principal abrirse. No sonó la campanita, pero sí escuché el clic de la cerradura. Al levantar la cabeza, vi a una mujer parada ahí. Era delgada, cabello oscuro, muy pálida. Llevaba puesto algo que parecía ropa antigua, como de los años 80. No se movía, solo me miraba. Le pregunté si necesitaba algo, que ya habíamos cerrado. No respondió. Caminé hacia ella y cuando estuve a 2 pasos de distancia, desapareció. No se desvaneció lentamente. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera estado. Ese día hablé con mi supervisora. Me dijo que era mejor no prestar atención a esas cosas, que todos los locales viejos tienen sus mañas. Le pregunté si alguien más había visto algo, y se limitó a decirme que mejor no preguntara tanto. Esa noche me llevé una grabadora de audio. La dejé prendida en el mostrador mientras terminaba mis tareas. Al llegar a casa, escuché la grabación. Al principio, solo sonidos normales, sillas arrastrándose, pasos míos, la cafetera. Pero justo en el minuto 42, hay un susurro muy claro. Justo antes de que yo empiece a silbar, se escucha una voz de mujer que dice: «Ya no hay salida». Repetí esa grabación más de 10 veces. Siempre el mismo susurro, la misma voz. Y lo peor, no era un sonido lejano, no era ambiente. Era como si la voz estuviera al lado del micrófono. Casi como si supiera que yo iba a escucharla después. Al día siguiente, intenté ignorarlo todo, seguir con la rutina, no darle poder a nada. Pero al llegar, sentí el aire más denso, como si algo se hubiera instalado dentro del lugar. Limpié rápido, con el volumen del celular a todo lo que daba. Pero aún así no podía dejar de mirar hacia los rincones.
especialmente al ventanal, donde aquella figura había aparecido la primera vez, a medianoche, justo cuando me disponía a salir. Las luces se apagaron de golpe, no se fue la luz del local, porque las neveras seguían zumbando, pero las lámparas del techo se apagaron como si alguien las hubiera controlado manualmente. Saqué el celular, encendí la linterna, y antes de poder moverme, escuché pasos, rápidos, suaves, como de alguien descalzo, cruzando entre las mesas. Giré la luz y no vi nada. Me dirigí al panel eléctrico, pensando que quizás se trataba de un cortocircuito, pero antes de llegar, algo me empujó. No fuerte, no violento, pero claro, una presión en el pecho que me hizo retroceder. Tropecé con una silla y caí al suelo, y al levantar la linterna, ahí estaba ella otra vez. La mujer, esta vez más cerca, a menos de 1 metro, de pie, inmóvil. Su rostro era borroso, como si no pudiera enfocarlo del todo. Sus ojos eran oscuros, profundos, y su boca estaba entreabierta, pero no se movía. Quise gritar, pero no salió nada. Me arrastré hacia atrás, sin quitarle la vista de encima, y cuando parpadeé, había desaparecido otra vez. Corrí hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada. La llave no entraba, la alarma no respondía. Golpeé con fuerza, con las manos, con los pies, hasta que algo crujió dentro de mi bolsillo. Saqué la grabadora, sin querer. Al encenderla, sonó otra vez el mismo susurro. Pero ahora no era grabado, era en tiempo real. Ya no hay salida, ya no hay salida. Se repetía como un eco, rebotando en las paredes. Me tapé los oídos y comencé a gritar desesperado, más por no volverme loco que por esperar ayuda. Y entonces todo se detuvo. Silencio, luces encendidas, puerta abierta. Salí corriendo. Dejé todo. Las llaves, la mochila, la grabadora. Solo quería alejarme. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Renuncié por mensaje. No pedí explicación. Nadie me la ofreció tampoco. Semanas después, me enteré por un amigo que trabaja cerca que una muchacha desapareció hace años, en ese edificio abandonado frente a la cafetería. Era recepcionista de una agencia que quebró, y fue vista por última vez saliendo tarde del trabajo. La policía nunca encontró nada. El lugar fue clausurado, pero desde entonces se dice que algo se aparece por esa zona. Lo que nadie sabe es que 2 días antes de que ella desapareciera, la cafetería abrió por primera vez. El mismo local, las mismas paredes. A veces paso por ahí en el autobús y me obligo a no mirar por la ventana. Pero cuando lo olvido, cuando bajo la guardia, la veo, en la esquina, mirando hacia adentro, como si estuviera esperando a alguien que no llegó. Y siempre me queda la duda. ¿Soy el único que la vio? O peor aún, ¿ya está dentro de alguien más? Vamos con la tercera historia. A veces pienso que esa noche fue una trampa, como si alguien hubiera planeado dejarme solo ahí, para que viera lo que nadie más quería ver. Era vigilante en una empresa de transporte pesado ubicada cerca del Parque Industrial Pacífico, de esas bodegas donde todo pasa de madrugada, con tráileres entrando y saliendo, y tú solo en una caseta de cristal anotando placas. Siempre trabajaba con otro compañero, pero esa noche a Carlos le tocó turno en otra sede, y me dejaron solo. Eran casi las 2 de la mañana cuando noté algo extraño en las cámaras. En el monitor de la bodega principal, uno de los sensores marcaba movimiento, pero en pantalla no se veía nada. Pensé que era un gato, una bolsa arrastrada por el viento, lo de siempre, pero al hacer zoom noté algo raro. Una sombra que no coincidía con ningún objeto visible. Una forma humana, parada junto a los estantes de refacciones, pero sin cuerpo que la proyectara. Me incomodó, pero no lo suficiente como para salir. Me limité a marcar la anomalía en el reporte y seguir con lo mío. A los 10 minutos, la luz del sensor volvió a activarse, pero esta vez en la zona de carga. Revisé la cámara y lo que vi me dejó helado. Una silueta caminaba entre los camiones. No se veía con claridad, pero se movía de forma extraña, como si cada paso fuera una mezcla de arrastre y espasmo. No tenía linterna,
No traía uniforme. Y lo más inquietante, no hacía ruido. Bajé el volumen del pequeño televisor que siempre dejaba de fondo y me quedé escuchando. Nada. Ni los pájaros que a veces chillan en los techos, ni el clásico zumbido de los generadores. Solo un silencio espeso, raro. Salí de la caseta con la lámpara en mano y fui directo al área de carga. Me moví entre los camiones con cuidado, sintiendo cómo el aire cambiaba, como si hubiera entrado a un lugar cerrado, sin viento, sin sonido ambiente. Llegué al punto donde la cámara había captado la figura. Nada. Pero al alumbrar al suelo, noté marcas como de pies descalzos, y no eran huellas recientes, eran como quemaduras sobre el cemento. Regresé a la caseta con la sensación de que me faltaba el aire. Me encerré, apagué las luces interiores y me senté en silencio. A los pocos minutos, algo se movió en el ventanal. Pensé que era un insecto, pero al girarme, vi una mano apoyada en el vidrio, una mano delgada, con los dedos largos, pegada como si viniera de alguien que intentaba mirar adentro. Salté de la silla, abrí la puerta y salí con la linterna, apuntando en todas direcciones. No había nadie. El estacionamiento vacío, el portón cerrado, todo en orden. Volví a entrar temblando, y fue entonces cuando vi el monitor. Todas las cámaras mostraban estática, menos una, la del baño de choferes. En esa imagen, se veía una persona sentada en el suelo, de espaldas, moviéndose de un lado a otro como si se mecía. Pero esa área estaba cerrada por mantenimiento. No debía haber nadie ahí. Marqué a mi supervisor, pero no contestó. Ni él ni Seguridad Central. Me sentí completamente solo. Sin pensarlo mucho, tomé las llaves de servicio y fui hasta ese baño. La puerta estaba asegurada con candado, igual que en la mañana. Pero al acercarme, escuché algo adentro. Un murmullo bajo, como de alguien rezando o repitiendo palabras en otro idioma. Me acerqué al oído a la puerta para entender mejor, y escuché mi nombre. No lo imaginé. Alguien dijo mi nombre desde adentro, con mi tono de voz, como si yo mismo estuviera ahí dentro repitiéndolo una y otra vez. Me alejé de la puerta lentamente, sin hacer ruido, intentando mantener la calma. No quise abrir. No quise comprobar qué había detrás. Regresé a la caseta con el corazón acelerado, convencido de que debía irme, dejar el turno, inventar cualquier excusa, lo que fuera. Pero cuando traté de marcar a un taxi, el celular no daba señal. Encendí el monitor otra vez. Ahora todas las cámaras estaban en negro, excepto una, la del interior de la caseta, y en esa imagen aparecía yo, de espaldas, sentado frente a la pantalla, aunque yo estaba parado. Viendo esa transmisión en tiempo real, me giré de golpe. La silla estaba vacía, pero al mirar otra vez el monitor, esa versión de mí seguía ahí, inmóvil, mirando hacia el frente. Entonces moví el brazo, y en la imagen, esa figura también lo hizo. Igual, al mismo tiempo, como un reflejo, pero con una diferencia. No tenía rostro, solo una mancha borrosa donde deberían estar mis ojos, nariz y boca. Me alejé del monitor como si me hubiera quemado. Cerré las cortinas de la caseta y apagué las luces. Me senté en el suelo, respirando lento, intentando pensar con claridad. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién había entrado? ¿Qué quería? Pero no había lógica, solo miedo. Al rato, alguien golpeó el vidrio de la caseta. No fue un golpe fuerte. Fue más bien un toc 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 lento, rítmico. Me asomé apenas, apartando la tela de la cortina unos milímetros. No vi a nadie, pero el golpe sonaba cada vez más cerca, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Del techo, del piso, del interior. Me tapé los oídos. Cerré los ojos, y entonces escuché la puerta abrirse. Sin llave, sin fuerza, solo un clic suave. Abrí los ojos y vi la manija girar. Me levanté de un salto y la empujé para cerrarla, pero del otro lado algo hacía fuerza también. No era mucha, pero sí constante, como si solo quisiera que yo supiera que podía entrar en cualquier momento. Grité. Me quedé sin voz. No vino nadie. Afuera, las luces de la empresa se apagaron por completo.
Ni las torres, ni las farolas, ni los camiones. Todo en sombra, todo en silencio. Y en medio de esa oscuridad, escuché una risa, no burlona, no fuerte. Era como la risa contenida de alguien a punto de hacer algo que ha estado esperando por mucho tiempo. Ya no recuerdo cómo terminó la noche, solo que al amanecer llegaron los de relevo, tocaron la caseta y me encontraron tirado en el suelo. Dicen que tenía los ojos abiertos, pero no respondía, que me llevaron al hospital pensando que me había dado un infarto, pero físicamente estaba bien, solo, desorientado, como si mi cabeza estuviera en otro lugar. No regresé a ese trabajo. Nadie me lo pidió, nadie me llamó. Solo supe por un conocido que volvieron a cerrar esa sede por tiempo indefinido. Algunos dicen que es por un tema legal con los permisos. Otros dicen que vieron a un chofer salir corriendo en la madrugada, gritando que algo lo perseguía entre los camiones. La empresa nunca aclaró nada, pero desde esa noche no puedo verme al espejo por más de unos segundos. No por miedo a mí mismo, sino porque, a veces, siento que el reflejo se mueve un segundo antes que yo, y en esas madrugadas silenciosas, todavía escucho, aunque intente negarlo, esa voz, la mía, repitiendo mi nombre desde un lugar al que ya no quiero volver. Historia 4. Me mudé a un departamento en Otay hace unos meses. Nada del otro mundo, pero cómodo. Dentro de lo que se puede pagar en Tijuana sin quedar a media carretera. El edificio era viejo, de esos con pasillos exteriores y muros delgados, donde escuchas cuando tu vecino estornuda o arrastra un mueble. El 3B estaba vacío cuando llegué. Me dijeron que llevaba tiempo sin rentarse. Me tocó el 3B, justo al lado. Al principio todo fue normal, gente tranquila, niños jugando en el patio interior, alguna señora barriendo escaleras, lo de siempre. Pero después de la tercera semana, empecé a notar cosas raras, cosas que no podía explicar tan fácil. Primero fue el ruido. A eso de las 3 o 4 de la madrugada, se escuchaban golpes en la pared que daba al 3C, como si alguien moviera muebles, pero sin ritmo. Golpes secos, luego silencio, luego un arrastre largo. Pensé que habían rentado el depa y no me había enterado, pero cada vez que pasaba por ahí, la puerta seguía con el candado puesto. Una noche, escuché como si alguien caminara adentro, descalzo, pasos lentos, que se detenían justo detrás de mi pared. Me acerqué a la ventana del pasillo y traté de asomarme, pero todas las persianas estaban cerradas desde dentro. Eso me pareció imposible. ¿Cómo podía estar cerrado desde adentro si nadie vivía ahí? Le pregunté al encargado del edificio, un señor al que todos llaman Don Chuy. Me dijo que el 13 está vacío desde hace más de 6 meses, que el último inquilino se fue sin avisar, dejó muebles viejos y un par de cosas raras, que nadie ha querido entrar desde entonces. Esa misma noche escuché cómo alguien tocó mi puerta. Eran golpes suaves, insistentes. Miré por la mirilla y no había nadie. Al abrir, el pasillo estaba desierto, pero sobre el felpudo encontré algo. Una pequeña bolsa de tela, amarrada con hilo rojo. La abrí por impulso. Adentro había uñas humanas, uñas, como arrancadas. La tiré al bote de basura y no dije nada. No quería pensar en eso. Pero a partir de ahí las cosas empeoraron. Empecé a escuchar voces. Al principio, frases cortas. Abre, no cierres, estoy aquí. Pensé que era mi mente jugándome malas pasadas por el cansancio. Pero las voces venían siempre de la misma pared, la que da al 13. Una madrugada, me desperté y vi que la luz del departamento de al lado estaba encendida. Me asomé por la ventana del pasillo. Vi una sombra cruzando la sala, un hombre alto, muy delgado, con la cabeza inclinada hacia un lado. Caminaba lento, como si no tuviera prisa. Lo vi pasar varias veces de un lado al otro, pero lo peor no fue eso, fue que al mirar hacia mí, se detuvo. Y aunque no tenía rostro, supe que me había visto. Al día siguiente, Don Chuy me dijo que los focos del 13 no están conectados, que el medidor de luz está suspendido, que si se encendió la luz no fue por electricidad. Desde entonces no puedo dormir bien.
Escucho que me llaman por mi nombre desde el otro lado. Escucho respiraciones, pasos. Me da miedo asomarme. Me da miedo cerrar los ojos. Y lo más extraño pasó hace 3 noches. Al despertar, encontré una foto mía pegada por fuera de mi ventana. Una foto en blanco y negro, como tomada desde dentro del 3C. Estoy yo, dormido, con la cabeza hacia la pared, justo donde él está parado cada madrugada. Cuando vi la foto, sentí que el corazón me iba a estallar. ¿Quién la había tomado? ¿Desde dónde? No podía ser nadie del edificio porque nadie entraba al 3C. Me aseguré de que la puerta del pasillo estuviera bien cerrada y bajé las persianas rápido. Quise romper la foto, pero algo me detuvo. Era como si esa imagen tuviera algún poder, algo que me mantenía atrapado. Pasaron las noches y las visitas siguieron. La presencia del hombre sin rostro se volvió más fuerte. No solo lo veía cruzando el departamento vacío, sino que a veces sentía que tocaba la pared, justo al lado de mi cama. Y las voces se hicieron más claras. Ya no eran solo palabras sueltas. Ahora me hablaban, me advertían, me rogaban. Intenté hablar con vecinos, pero nadie quería mencionar el 3C. Era un tema prohibido, una leyenda urbana que nadie quería revivir. Una de las señoras me contó en secreto que hace años, un hombre que vivía ahí se volvió loco y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, dicen que su espíritu no encuentra paz y se quedó atrapado en ese departamento, buscando compañía o venganza. No se sabe bien. Un día decidí entrar. Rompí el candado con una barreta que encontré en el patio. La puerta crujió al abrirse y un olor a moho y muerte me golpeó el rostro. Las paredes estaban rayadas con símbolos extraños, como garabatos de sangre seca. En el centro del cuarto, sobre una mesa vieja, había una foto más grande. Era la misma foto que me habían dejado, pero ampliada. La miré fijamente y juré que en esa imagen, el hombre sin rostro estaba más cerca, casi detrás de mí. Escuché un suspiro. No estaba solo. Me di vuelta y vi una sombra moverse con rapidez hacia la puerta. Corrí tras ella, pero desapareció al cruzar el umbral. La puerta se cerró de golpe y el frío me paralizó. Traté de abrirla, pero no cedía. Me quedé atrapado unos minutos que se sintieron eternos, hasta que un golpe en la ventana me permitió salir. Bajé corriendo las escaleras y no miré atrás. Desde entonces, no vuelvo a pasar por el 3C después de que oscurece. Evito ese pasillo, esa pared. Pero sé que la sombra sigue ahí, esperándome, siguiéndome, viendo todo lo que hago, que no puedo escapar. A veces, en las noches más silenciosas, escucho un susurro justo al lado de la pared. Y sé que es él, llamándome, pidiéndome que no me vaya, que me una a él, que nunca cierre la puerta. No sé qué quiere exactamente, ni cómo atrapó esa foto mía. Pero si alguna vez pasas por ese edificio y escuchas golpes suaves en la pared del 3C, mejor no te acerques. No hagas ruido, solo sigue caminando y no mires atrás, porque a veces, en Tijuana, las sombras no solo caminan, esperan. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.